Pauta, hablemos de verdad. Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que al escucharnos nos ven en Temuco, Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso, los que nos siguen por pauta.cl y también por Spotify. Acabo de abrir la verja de madera de mi jardín y como casi siempre al comienzo de la semana me gusta cruzar al patio de la escuela para escuchar la vibración, la energía que viene de los colegios. Donde están los niños, donde están los jóvenes, donde están los profesores, los maestros. Y justamente es en este patio de la escuela donde siempre me encuentro o reencuentro con ella. Escuchemos su voz. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Él se llama ahora, esa idea tan potente que instala Gabriela Mistral de la urgencia. Esa urgencia la sienten evidentemente los profesores que trabajan con niños. La urgencia que plantean los niños al sistema educativo. Y voy a leer un fragmento de un pensamiento de Gabriela Mistral. Lo hemos leído varias veces, pero vale la pena cada cierto tiempo volver a él. Me refiero al famosísimo decálogo del maestro. Y vamos a ver, porque vamos a conversar con una maestra, a mí me gusta llamar así a los profesores, en Chiloé todavía los profesores, por ejemplo, se los llama maestros. El decálogo del maestro Gabriela Mistral dice: ama, si no puedes amar mucho, no enseñes a niños. Simplifica. Saber es simplificar sin restar esencia. Insiste, dice Gabriela Mistral. Repite como la naturaleza repite las especies hasta alcanzar la perfección. Enseña con intención de hermosura, porque la hermosura es madre. Gabriela Mistral insiste siempre en la belleza como una condición esencial del proceso educativo. Maestro, sé fervoroso. Para encender lámparas has de llevar fuego en el corazón. Vivifica tu clase. Cada lección ha de ser vivo como un ser. Cultívate. Para dar hay que tener mucho. Acuérdate que tu oficio no es mercancía, sino que es servicio divino. Antes de dictar tu lección cotidiana, mira a tu corazón y ve si está puro. Y por último, piensa que Dios te ha puesto a crear el mundo del mañana. Son exigencias inmensas las que coloca Gabriela Mistral para la tarea educativa. Casi como que para ella educar una suerte de sacerdocio. Era un ejercicio sagrado, ¿no? Insiste en esta idea del fervor, bueno, la idea del entusiasmo, del que hablaban antiguamente los griegos. Un profesor tiene que estar poseído por el entusiasmo. Hay algunas ideas muy interesantes como la importancia de simplificar. O sea, cómo la simplificación no tiene por qué significar restar esencia a algo. Hay toda una tarea ahí muy importante, la tarea pedagógica. El tema del amor, primero que nada. Primero el amor. Si no amas, no enseñes. Decía recién la intención de hermosura, la belleza. Toda lección es susceptible de belleza, dice en otra parte Gabriela Mistral.
la importancia del autocultivo del que está enseñando, porque el que enseña está entregando, y hay un momento, evidentemente, que tanto entregar, el pozo también se seca. No, hay que tener mucho para dar, dice Gabriela Mistral. ¿Tienen vigencia todavía estas afirmaciones de Gabriela Mistral? Para eso vinimos al patio de un liceo emblemático de la educación pública chilena. Un liceo que tiene una tremenda historia para atrás. Una historia, cuando uno habla con los exalumnos de este liceo, se da cuenta la impronta que dejó esa historia en ellos, de distintas generaciones. Entre los que recuerdo como exalumnos del Instituto Nacional está Antonio Escármeta, el escritor, Manuel Silva Acevedo, poeta y amigo, cito a los que conozco más directamente, pero de ahí han salido políticos, han salido... bueno, hay una historia tremenda. Y ese colegio, ese liceo, ha estado en la mira en este último tiempo, en estos últimos años, fundamentalmente por las tomas, pero también por los hechos de violencia, que hay que separarlas también de las tomas, que se han desencadenado con tanta virulencia y con tanta fuerza en el último tiempo. Han habido malas noticias para el Instituto Nacional, el hecho de haber perdido la subvención por excelencia. Hay una discusión que, bueno, siempre viene de quienes están y estamos fuera del Instituto Nacional, pero dijimos, ¿por qué no ir dentro del Instituto Nacional y hablar con quienes están viviendo esa realidad cotidianamente, con los profesores que están adentro, que están tratando, intentando enseñar? Colocamos recién el decálogo del maestro. Si ya es difícil para esos profesores del Instituto Nacional solamente enseñar, o sea, comenzar una clase y que esta clase termine, porque lo que ha ocurrido muchas veces es que parten las clases y a la tercera hora o cuarta hora ya los alumnos empiezan a abandonar algunos la sala de clase y se termina el proceso educativo. Hoy día están en modo virtual y no presencial, es decir, ellos están viviendo una especie de pandemia prolongada, ¿no? Y por eso quiero agradecer mucho a esta joven profesora que se integró al Instituto Nacional, entiendo, el año 2017, profesora de Lengua y Literatura del Instituto Nacional y vicepresidenta del Consejo. ¿De cuál consejo? ¿Consejo Social o Consejo Gremial? Consejo Gremial. Del Consejo Gremial del Instituto Nacional. Katia Alarcón. Katia, un gusto de conversar contigo hoy día en el patio de esta escuela, de este liceo tan doliente en un cierto sentido. Uso ese adjetivo, en realidad a lo mejor es un poco fuerte, pero es un liceo que duele. Por lo menos los exalumnos del instituto, el liceo les está doliendo, eso es lo que dicen ellos. Pero, claro. Dale. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí contigo también con tu larga trayectoria, ¿ya? Y feliz de compartir este espacio para poder hablar estos temas que nos aquejan a nosotros hoy como comunidad educativa. Estamos en un contexto complejo, estamos en esta modalidad virtual ya hace 2 semanas, donde se tomó la decisión de impartir estas clases virtuales ya prácticamente obligados de cierta manera, porque ya no sabemos qué es lo que debe primar en este momento en nuestro contexto, si es la seguridad, si es la educación, en un escenario en donde se han vulnerado derecho a educación, derecho a trabajar en un espacio seguro, y por lo tanto es una situación compleja que comparto que el resto de estos exalumnos está un poco conmocionado con esta situación, porque no es para menos, o sea, se ha perdido el énfasis, se ha perdido la esencia en este momento de nuestro instituto, y está a la vista también esta crisis que estamos experimentando como liceo emblemático en cuanto a educación pública. Katia, antes de entrar en el corazón del tema, que no quiero que sea el único tema, porque tratamos de conversar también de metodología, de qué enseñamos, del contenido de lo que se enseña, o sea, de la tarea docente propiamente tal. Me gustaría preguntarte, y siempre lo hago con alguien joven, ¿cómo te encontraste con la vocación pedagógica? ¿Cómo decides estudiar pedagogía? Háblame un poco de dónde vino tu interés, o te llegó por azar, o fue... Cuéntanos un poco tu historia. Yo creo que por azar no se puede ser profesor. Yo creo que tiene que haber una convicción y un cariño. Mis primeros acercamientos en relación a la pedagogía fueron desde que era muy pequeña, más o menos unos
8 años, 10 años, ¿ya? Siempre fui una alumna muy participativa, ¿ya? Siempre colaboraba mucho en las actividades escolares, con mis profesores, todo lo que me pedían yo lo hacía, y me gustaba y disfrutaba mucho de las actividades, disfrutaba mucho de estar en el colegio, y siempre muy atenta a las clases, entonces veía con mucha admiración a mis profesores, y siempre pensaba, me gustaría ser como ellos, porque los sentía muy inteligentes, sentía que se apropiaban mucho de la sala, que generaban diferentes actividades para que nosotros nos uniéramos también como compañeros de curso, y todo el conocimiento que entregaban y eran un referente muy importante para mí. Entonces, cuando era muy pequeña, supe que me quería dedicar a la educación. Y ya cuando estaba en la enseñanza media, también en un liceo público, que es el Liceo número 1 Javiera Carrera, al cual le tengo un profundo también amor, y lo valoro muchísimo porque me entregó las herramientas también para decidir, y en este caso acercarme aún más a la pedagogía. Tuve un profesor, en este caso de lengua y literatura también, que me motivó mucho, que reforzó mucho mis habilidades en cuanto a la lectura, a la participación en clase. Siempre me iba muy bien en esa asignatura en particular. Y dije, bueno, si quiero ser profesora, puedo ser profesora de algo que me gusta mucho, que es en este caso la literatura, la lingüística, porque tenía muchas habilidades para eso, tenía muchas competencias para eso, me gustaba enseñarle a mis compañeras también, me quedaba a explicar, comentaba las obras literarias que íbamos abordando en las lecturas domiciliarias con ella, y eso me enriquecía mucho como persona. Entonces dije, ¿por qué no hacerlo desempeñándome como profesora y contribuir, en este caso en la formación y en el desarrollo de cientos de estudiantes? Y ahí me lo propuse y dije, voy a ser profesora de lengua y literatura, y así llegó la pedagogía a mi vida. Katia, acabamos de leer y compartir el decálogo del maestro de Gabriela Mistral, que es tan conocido. A ver, ¿crees tú que tiene actualidad todavía ese decálogo primero? Si tiene vigencia, porque fue escrito hace muchas décadas en un contexto distinto a nuestra realidad actual. Uno podría decir, los alumnos cambiaron, los profesores cambiaron, el mundo cambió. ¿Tiene vigencia? ¿Y cuál de todas estas afirmaciones, algunas ideas o pensamientos de Gabriela Mistral para ti siguen teniendo resonancia hoy día? Bueno, para mí sigue teniendo resonancia en el sentido de la dedicación, y sobre todo en algo muy interesante que mencionaste, que es, y que estipula Gabriela Mistral, que es la educación, y los estudiantes y los niños juegan en el valor del tiempo, el ahora, el presente. Yo creo que eso es lo más importante. O sea, la educación, a pesar de que puede cambiar el enfoque, de que cambian los estudiantes también, como lo dijiste tú, que cambian también los profesores, lo que no podemos perder la vista es que la educación es ahora. ¿Ya? Es ahora el momento en donde hay que preocuparse de la educación, es ahora en donde hay que focalizar toda la atención para la educación, porque la educación siempre va a ser la base del desarrollo de un país. Entonces, en ese sentido, creo que eso aún está vigente, y por supuesto la belleza de la educación, porque es más que una profesión, es una forma de vida que ocupa mucho tiempo también de nuestra vida personal, incluso en cuanto al proceso, en cuanto a involucrarse también con los estudiantes, entender quiénes son, ¿ya? quién está detrás de esa persona que está sentada viéndote todos los días y levantando la mano para hacer una pregunta, para hacer un comentario, quién es. Ya creo que eso todavía también está vigente, y que a veces es complejo llevarlo a la práctica porque el sistema educativo no lo permite del todo. Entonces, ahí estaría la complicación, pero tengo la convicción de que la educación es ahora, y también que la belleza de la educación, porque es un proceso muy bonito, educar a otras personas, ayudar en la formación y ver el progreso de los estudiantes, yo creo que es impagable, ¿ya? Y eso creo que todavía está vigente en cuanto a educación. ¿La educación es arte o ciencia, o más arte que ciencia, o ambas, o más ciencia que arte? A veces Gabriela Mistral, en otro pensamiento, ella dice, cuando hago una clase hermosa me pongo más feliz que el Miguel Ángel, el escultor, después de esculpir el David, dice ella, ¿no? A ver, ¿qué crees tú? Porque yo estudié pedagogía, uno estudiaba también ciencias de la educación, se habla de las ciencias de la educación. ¿Cómo se juega esto de arte y ciencia en educación?
Yo creo que tiene un poco de las dos, ¿ya? Y también comparto ese sentimiento de salir de una clase con esa emoción de decir, resultó esa actividad, hubo frutos, se generó una discusión y salir con el corazón llenito de alegría de que se alcanzó el objetivo de la clase. Y eso también forma parte del arte, porque creo que cada profesor también le da un sentido distinto a su clase, utiliza herramientas diferentes, y más que el profesor también está la persona detrás, esa persona que tiene una cosmovisión, que tiene también una ideología política, que tiene una forma de concebir y percibir el mundo, y eso también se ve reflejado y se va formando en función también del curso, porque cada curso tiene sus características, tiene una manera de aprender distinta, y eso también va vinculado, siento, a la expresión particular de cada docente en el aula. Pero por otra parte también está la ciencia, por supuesto que sí, porque necesitamos de cierta teoría para poder acoplarnos a eso y entender de qué manera, desde la perspectiva pedagógica, se puede abordar cierto contenido. O sea, no es llegar y bueno, hoy día vamos a hablar de esto y es simplemente una clase expositiva, sino que la idea también es integrar al alumno, hacerlo parte de su proceso de aprendizaje, porque él es el protagonista. Entonces, para entender eso y guiar ese proceso es necesario también de la ciencia, o sea, de la disciplina de la pedagogía. Katia, ¿cómo es enseñar lenguaje y comunicación? O sea, lenguaje y comunicación, lenguaje, literatura. Tú llegaste por el amor a la literatura, eso es lo que entendí, pero también dijiste que te gustaba la lingüística o algo así. ¿Cómo enseñar el lenguaje a las nuevas generaciones? Son generaciones más jóvenes que la tuya, tú ya eres extremadamente joven, eres millennial, ¿no es cierto? Claro, pero tus alumnos tú ya eres pasado para ellos, ¿no es cierto? Claro. A ver, ¿cómo es? Porque se ha dicho que los alumnos no leen, se dice que hoy día todo pasa por el mundo digital, por el lenguaje es ya completamente digital, son generaciones que se mueven en esos códigos, en ese lenguaje. ¿Qué pasa entonces con la enseñanza del lenguaje, con la enseñanza de esta disciplina? ¿Es una disciplina en crisis? ¿Cómo lo ves? ¿O hay una manera de traspasar algo de la tradición, pero al mismo tiempo innovar? O sea, es un momento de cambio, como, no sé, el cambio que ocurrió cuando se pasó el mundo oral a la imprenta en la era de Gutenberg. ¿Ah? Claro. Y me imagino lo que habría sido para un profesor de esa época ese cambio. ¿Ah? Claro, es bastante el cambio. Yo creo que se pueden hacer compatibles ambas cosas. Obviamente hay que reconocer que ahora ellos están muy lejos de la lectura quizá un tanto más academicista. Ya leen otro tipo de cosas, quizás leen algún bestseller, o algunos simplemente no leen, ya, porque también sabemos que desde la perspectiva cultural Chile no es un país que lee, ya, Chile no tiene en su ADN esa lectura constante, esa cultura de la lectura, del hábito lector no está, ya, y también depende del capital cultural que tiene la familia del estudiante, o sea, hay muchos factores ahí que hay que medir. Es una barrera, por supuesto es un umbral que hay que cruzar. El tema de que ellos sean nativos digitales, ¿verdad? Que usen constantemente el celular, que se interesen por ciertos temas, pero creo que es importante en esta línea considerar su edad, el ciclo vital en el cual ellos se encuentran, cuáles son sus motivaciones y adecuar un poco la lectura sin dejar de lado algunas lecturas literarias que son totalmente necesarias y que forman parte de prácticamente la cultura universal. O sea, es necesario que lo lea para que pueda contrarrestar, en este caso, contrastar incluso la realidad que retrata cierta obra literaria y que por otra parte podemos ver si actualmente aún se ve reflejado eso, por ejemplo, a nivel social, la sociedad que puede retratar una obra literaria, ya, si aún estamos cercanos a eso o ya lo superamos, hemos progresado en ese ámbito, dependiendo de la lectura. Yo creo que lo importante es lograr compatibilizar esto, leer cosas que a ellos les pueden interesar, pero también lectura que es académica y que considero que no se puede dejar fuera por algo de un barniz cultural general y un conocimiento mínimo que debe tener cada estudiante a la hora de, por ejemplo, salir ya, egresar de cuarto medio. ¿Hay alguna experiencia de enseñanza de algún clásico o de esa literatura de la que tú hablas, de ese bagaje cultural que todavía hay que, o se podría rescatar, con la que hayas tenido una buena experiencia y que pueda ser interesante compartir? Sí,
Yo creo que una de las de los grandes desafíos, por ejemplo, es cuando abordamos género épico, ¿ya? Y entran ahí las epopeyas clásicas, como la Ilíada, la Odisea, ¿verdad? Que quizá desde la perspectiva común del estudiante lo puede sentir muy, muy lejano. Ya como, no sé, ya puede ser por el lenguaje en sí, ¿verdad? Que se utilizan en este tipo de obras literarias, pero la idea es poder hacer una conexión también con la historia, o sea, que ellos puedan ver cómo se refleja la cultura, en este caso griega, ¿verdad? En esta obra literaria, el concepto de héroe que se puede desprender de allí, qué entienden ellos por héroe, por qué se habla del héroe, por ejemplo, ya que es un referente, para qué tenemos referente en sociedad, cuál es la utilidad de tener un referente en sociedad. Entonces, en ese sentido, creo que en un principio quizás les costó enganchar, ¿ya? Pero por ahí por la misticidad también de la religión politeísta, las características que tienen los dioses, el contraste, por ejemplo, que se puede hacer con el Miocid, ya las diferentes épocas, pero seguimos con el concepto de héroe, qué pasa con nosotros en la actualidad, tenemos algún referente también con esas características. Entonces creo que de todas maneras puede ser cercano y esa ha sido mi experiencia en relación a una literatura que ya podríamos decir, no todos, de hecho, no todos los establecimientos la leen, pero nosotros aún seguimos en esa lucha de salvar lo académico y lo importante. Yo creo que la idea es poder acercar al alumno a la lectura tocando temas que pueden ser actuales y que le permitan hacer ese clic necesario para que puedan engancharse de la lectura. Aquí te iba a hacer una pregunta a propósito de lo que está pasando en el Instituto Nacional, pero no solo en el Instituto Nacional, es un tema mucho más amplio que tiene otros síntomas, el tema de la violencia en el sentido más amplio posible. Bruno Bettelheim es un psicoanalista de origen judío norteamericano, escribió un libro muy bonito que se llama Psicoanálisis del cuento de hadas. Él trabajaba mucho en sectores críticos, en colegios vulnerables, en colegios con alumnos difíciles, en Estados Unidos, en escuelas públicas. Y la literatura para él era un elemento, diríamos, casi terapéutico de trabajo, de simbolización, que podía trabajar la violencia. A ver, ¿qué te imaginas tú, no sé si lo has hecho, que uno podría hacer en el contexto que tú estás viviendo de violencia cotidiana, diaria? No es algo teórico la violencia, lo que está pasando. Y la literatura, ¿qué papel podría cumplir la literatura o la enseñanza de la literatura ahí, con los alumnos de hoy? Yo creo que puede cumplir un papel fundamental porque la literatura nos permite ser conscientes, en el fondo, no solo desde la ficción, porque la literatura, claro, si la definimos en esencia, dicen, bueno, hay un elemento ficticio, pero en el fondo hay muchísimo de realidad. Entonces creo que en ese sentido puede ser una gran herramienta para reflejar las consecuencias de la violencia y las consecuencias de una postura radical e inamovible. O sea, en ese sentido la literatura es un recurso para poder visibilizarlo, quizás a través de textos que muestren esto, que muestren la violencia también y las consecuencias de esta misma, las consecuencias de tener una postura radical. O sea, a lo largo de la historia, esas posturas que han sido radicales, en donde se ha ejercido violencia y donde se han conseguido cosas a raíz de el miedo, de sembrar el miedo, de sembrar la inestabilidad, han sido en el fondo rechazadas a lo largo de nuestra historia como seres humanos. O sea, hay situaciones, emblemas también internacionales que abordan la literatura con un símbolo de cultura y que creo que se pueden abordar desde ahí. No digo que vaya a ser una solución, porque obviamente no es una solución, pero sí permitiría que ellos se den cuenta que no podemos validar ciertas maneras de manifestación que simplemente nos hacen daño como comunidad internamente, sin ningún objetivo, sin ninguna mirada, sin nada concreto. Entonces creo que en ese sentido la literatura podría aportar bastante si es que utilizamos una novela que tenga un contexto histórico cargado de este elemento de la violencia y que se visibilice cuáles son las consecuencias sociales de esta violencia. El tema de la violencia es un tremendo tema. Hay pensadores que lo han abordado. En Chile hay un filósofo chileno que escribió un libro sobre eso que se llama Las máscaras de la violencia. Cuando uno ve los overoles blancos, uno lo ve desde afuera. Tú sabes mucho más que yo, o sea, me vas a tener que tú contar las claves, pero sin entrar tampoco en los detalles. Quiero ir más a la profundidad, no quiero quedarme como en el síntoma solamente, pero cuando uno ve el acto de los overoles blancos, que ya como imagen es una imagen estéticamente terrible,
y uno piensa en la palabra nihilismo, o sea, piensa en una violencia nihilista. Sin justificar la violencia, uno puede decir que en algunos contextos históricos hay cierta violencia que podría tener un sentido, incluso en una guerra resistencia, etcétera. Pero hay otras veces que uno ve una violencia nihilista, o sea, sin sentido. ¿Es eso lo que se está viviendo en el Instituto Nacional? ¿Y por qué ocurre y por qué ha aprendido de eso? ¿Y qué tienen que ver los alumnos reales del Instituto Nacional con eso? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es tu diagnóstico? Sé que es una pregunta muy gruesa, pero tal vez algunos vislumbres de lo que tú estás viviendo dentro del mismo instituto. Bueno, yo creo que primero hay que entender que el Instituto Nacional ha pasado por diversos procesos de cambio, al igual que la educación pública en sí. Ya creo que el factor de la no selección y el factor de la inclusión eran necesarios. O sea, nosotros como profesores estamos de acuerdo con la inclusión, estamos de acuerdo con la no selección y que esta educación que nosotros tratamos de brindar, que efectivamente sea de calidad, pueda llegar a todos los estudiantes, ¿verdad? Sin distinción de estrato social, ya sin distinción del capital cultural quizás de alguna familia, porque cuando se selecciona, no solo se selecciona al estudiante, también se selecciona a la familia, ¿ya? Y ahora en este momento nosotros no estamos seleccionando absolutamente nada, ¿ya? Y en ese sentido aumenta el porcentaje de alumnos vulnerables en nuestro colegio. Te estoy hablando de cuando yo llegué en el año 2017 había alrededor de entre un 30 y un 40% de alumnos vulnerables, y ahora tenemos un 65%, casi nos estamos acercando al 70% de alumnos vulnerables, ¿ya? Y eso implica que haya porque ese es el diagnóstico en el fondo, o sea, implica que haya una mayor preocupación por la educación pública. Si implementamos cambios de esa magnitud, ya, porque en el fondo el Instituto Nacional ahora tiene estudiantes que están en cualquier otro establecimiento, solamente que la ubicación cambia y los profesores también cambian, porque obviamente tenemos profesores que están muy comprometidos con la educación de sus estudiantes, que son también muy académicos en el contenido, ¿ya? Y no dejan de lado el foco del objetivo. O sea, eso es lo que hemos tratado de hacer nosotros como profesores, pero sin embargo tenemos alumnos que obviamente están en una situación de vulnerabilidad constante y que eso requiere un mayor equipo de profesionales, un espacio en donde se va a dar la educación que debe ser un espacio adecuado, un espacio que reconforte, que la escuela sea ese segundo hogar, que sea un espacio acogedor, en donde todos podamos manifestar nuestras opiniones libremente y tolerar también esas opiniones, entendiendo que representan la experiencia de un otro. Ya, yo creo que primero hay que partir por eso, hay que partir por entender que nuestra realidad actual cambió, que no es el mismo instituto de hace 10, 15 años atrás, no es el mismo. Ya tenemos otro tipo de estudiantes. Entonces, al tener otro tipo de estudiantes, necesitamos otro tipo de recursos para nuestra institución, y eso significa invertir ya mayor capital económico en el establecimiento, más grupos psicosociales que puedan apoyar a estos estudiantes que se están viendo presos de la violencia como un recurso, ¿ya? Esto que tú me decías que quizás no tiene sentido, yo también creo que no tiene sentido, y es un poco también lo que pensamos al interior de la comunidad. Hay un centro de alumnos, en este caso, que tiene un petitorio concreto, que discute a cara descubierta, y hay pocos alumnos, porque no son todos, eso también quiero dejarlo claro, no son todos, son 20 estudiantes, 30 de un universo de 4.000 alumnos, no es absolutamente nada, ¿ya? Pero sin embargo logran su objetivo de desarmar y desarticular el proceso educativo del resto de los estudiantes de nuestro establecimiento. Entonces sí, hemos dicho que la lucha y que plantear las demandas es legítimo, manifestarse en una sociedad democrática es legítimo, pero recurrir a la violencia ya es otra arista, amenazar a una comunidad es otra arista. Nosotros tenemos cursos que incluso cuando estábamos en la presencialidad, ellos tenían que estar en la virtualidad porque estaban amenazados de muerte. Han habido inspectoras rociadas de benzina, más o menos para relatarte la situación. Entonces parece ser, para mí, incomprensible que se llegue a este nivel de violencia y no haya ningún objetivo claro,
No entiendo tampoco cuál es la relación de ejercer violencia al interior de tu comunidad, infundir miedo al interior de tu comunidad, sentirte quizás ajeno a esa comunidad, pero eso no justifica que se ejerza violencia hacia la comunidad. Entonces estamos en una situación súper delicada, súper compleja, improvisando en la marcha para poder dar un poco de continuidad al proceso educativo de nuestros estudiantes, pero lamentamos profundamente, obviamente, lo que estamos pasando en este momento. Yo creo que el diagnóstico que tenemos ya se lo hemos hecho saber a las autoridades, pero aún no tenemos acciones concretas para contrarrestar esta situación y controlarla. Katia, bueno, son tantas las preguntas que tengo y el tiempo es tan poquito, pero qué bueno que partimos hablando primero de los temas más profundos, pero esto también es profundo, evidentemente, pero es más contingente y más doloroso al mismo tiempo. Tú dijiste que hubo un giro, ¿no es cierto?, del Instituto Nacional, que ya no es el mismo. Ahora, la pregunta que uno se hace, desde afuera uno podría decir, bueno, la inclusión finalmente fracasó, o sea, no era mejor tal vez el antiguo colegio, que claro, uno decía, había una selección, se seleccionaba a los mejores y eso era elitista dentro del mundo de la educación pública, pero por lo menos había eso y salían alumnos que legítimamente familias aspiraban a tener una buena educación, a lo mejor era una minoría, pero era por lo menos ese grupo de buenos alumnos que recibieron una educación de excelencia reconocida a nivel nacional. Pero ahora no tenemos nada, o sea, como que nos quedamos con nada. Es una tierra devastada. Entonces, finalmente uno diría, ¿resultó este proceso? ¿Fracasó? ¿Era bueno haber hecho esta transición en este colegio para llegar a esto? Esa es la primera pregunta que uno se hace. ¿Qué te quería hacer? Así cortito, porque te tengo que hacer otra pregunta después. Sí. Bueno, así cortito, yo creo que la inclusión se debe dar en educación, ¿ya? También los cambios, por ejemplo, que ingresaran niñas ahora, hermoso, pero obviamente esos cambios tienen que venir acompañados de no solo la teoría de hagamos que este colegio tenga estas características, hagamos que este colegio evolucione, cambie, que deje atrás esa tradición, que no sea elitista. Perfecto, súper bien. Pero eso requiere entonces una mayor preocupación por este establecimiento. O sea, brindar un espacio mejor para que los estudiantes se puedan desarrollar, porque no son los mismos estudiantes que teníamos antes. Brindar mayores profesionales para que esa inclusión ya se vea en la práctica y pueda resultar. Bueno, en este momento no está resultando porque no está la cantidad de profesionales adecuados para darle atención a este tipo de estudiantes que tenemos ahora, que en el fondo son estudiantes que están en todos los colegios de Chile, ¿ya? Entonces, hay que dar mayor énfasis a eso. Yo creo que no lo calificaría como una mala decisión, es una buena decisión, pero es necesario que se preocupen más de la educación pública si es que se van a experimentar ese tipo de cambios. Y por último, Katia, te quería hacer la siguiente pregunta. A ver, tú has deslizado de alguna manera que las autoridades más amplias, los sostenedores, también tienen una responsabilidad en el devenir de lo que está pasando, un cierto abandono, así lo percibo yo, del instituto, no entregar todas las herramientas y elementos para poder hacer esta inclusión bien hecha y no a medias. Exacto. ¿Qué es lo que harías tú? Si tú como profesora, como docente, imaginemos que te nombren directora del Instituto Nacional, o tu opinión pueda tener alguna influencia en lo que viene. ¿Dónde marcarías tú? ¿Cuáles son los puntos importantes donde colocar la energía y los recursos para enfrentar esta crisis tan tremenda, tan grande, que está afectando a tantas familias, a tantos niños hoy, y que los tiene a ustedes en este momento en una educación incompleta como es la educación a distancia y no presencial? Mira, yo creo que primero lo que hay que hacer es erradicar la violencia, saber dónde está el foco donde se está produciendo esta violencia, entender dónde está la génesis de esta violencia, quiénes están detrás de este nivel de violencia y simplemente tratar de investigar y ahondar en eso y aplicar lo que tenemos ahora como recurso, que es nuestro reglamento interno de convivencia escolar. Yo creo que eso es lo primero, para lograr un poco de calma, un poco de tranquilidad y poder retomar nuestras clases de manera regular. Desde la otra mirada,
una mayor inversión en profesionales, sobre todo en grupos psicosociales, un psicólogo, mayor cantidad de orientadores, mayor cantidad también en este caso de equipo social, ya de asistentes sociales también, mayor apoyo a los profesores del proyecto de integración, ya que haya un trabajo mancomunado, que se faciliten horas para que podamos trabajar con esos profesores del proyecto de integración, profesores diferenciales, que haya efectivamente un trabajo en equipo que en este momento no hay, mayores instancias de reflexión pedagógica, menos alumnos por sala, para que haya una mayor atención particular a las necesidades que tengan nuestros estudiantes, no solo en el sentido del conocimiento disciplinar, sino también quizá en el sentido personal, familiar. Tenemos que saber en qué espacio social se mueven, tenemos que saber qué es lo que esperan también las familias de nosotros como institución, por qué escogen el Instituto Nacional como primera opción, por qué no otro establecimiento, y trabajar en función de eso. Y en el último lugar, haría una renovación de la infraestructura del establecimiento para que este sea mucho más cercano, ya que se permita que haya trabajo en grupo, por ejemplo, que se puedan mover, en este caso los pupitres, que no estén estáticos, que sean más cómodos también para ellos, que las salas estén en un mejor estado, ya que tengamos mayores recursos tecnológicos, porque también lo necesitamos, no estamos quedando atrás en eso. Y eso creo que más o menos, sintetizando, creo que podría ayudar a solucionar un poco más el problema. Por supuesto que yo no tengo la respuesta, esto es una respuesta simplemente a ámbito personal, de que podría ayudar a mejorar esta nueva situación en la que se encuentra el Instituto Nacional. ¿Y cómo se conversa este tema con los alumnos? ¿Qué está pasando con los alumnos? ¿Qué piensan ellos? Porque ustedes están haciendo clases digitales, pero están en contacto con ellos, en diálogo. A ver, ¿cuál es el ambiente? ¿Cuál es la percepción de ellos? ¿O están inhibidos de opinar? Hay algunos que probablemente se callan, tienen miedo, debe haber miedo, o sea, no debe ser fácil el diálogo, me imagino. No es fácil para nada el diálogo. Yo creo que estamos también en una crisis de la libertad de expresión al interior del Instituto Nacional. O sea, no más por mal están también personas amenazadas de muerte, ahí hay una persecución también de parte de estos grupos radicales a aquellos estudiantes que no están de acuerdo con el movimiento. Entonces es complejo. Los alumnos en este momento no quieren más clases virtuales, nosotros tampoco, porque entendemos que no soluciona para nada el problema de fondo que nos aqueja. O sea, si nosotros, yo creo que volvemos la próxima semana a la presencialidad, esto va a volver a pasar de nuevo, ¿ya? Entonces eso suma y sigue y es sistemático allá el tema de la violencia. Entonces, mientras eso no se erradique, las clases virtuales siguen siendo una solución, digamos en términos coloquiales, parche a lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, los alumnos y las familias, porque también he tenido la oportunidad de conversar con las familias, al menos de mi curso, con los apoderados, están decepcionados por el actuar de la autoridad. Entienden que nosotros como institución hemos tratado de agotar todas las instancias, o sea, encuentros interestamentales, reflexiones docentes, reflexiones por grupo, reflexiones por nivel, reuniones de apoderados, reuniones del rector con los niveles también, y de todas maneras no hemos podido darle alguna salida a esto que nos aqueja. Entonces tampoco nadie está conforme con el tema de las clases virtuales, nadie quiere seguir en esta modalidad. Katia, tú hablas ahí de diálogo, etcétera, pero hay un punto en que ya el diálogo no funciona y que si un grupo minoritario es el que pone en jaque al resto de la comunidad, hay que tomar medidas. O sea, me imagino que la autoridad tiene que también cumplir su deber como autoridad. El Ministerio de Educación dijo por ahí, no nos puede temblar la mano para definir expulsión de estudiantes. ¿Se ha hecho eso? ¿Se sabe quiénes son? ¿Por qué no se toman esas medidas? ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Yo creo que, bueno, en las diferentes mesas de trabajo que hemos tenido en mi calidad de dirigente gremial también con estas autoridades, se nos han propuesto cosas, se nos han propuesto, por ejemplo, resguardar el perímetro, ya no lo han hecho hasta ahora, simplemente quedó en una propuesta vacía porque no se concretó jamás.
Y por otra parte, por supuesto que se está aplicando el reglamento interno, o sea, de hecho ya se aplicó a un estudiante, hubo una expulsión también de este estudiante, tuvo la instancia de apelación y se citó al Consejo General de Profesores y nosotros, bueno, esta instancia de apelación la rechazamos, simplemente hay que hacerse cargo que todo acto tiene una consecuencia y dañó también a nuestra comunidad, por lo tanto tiene que irse, que fue la postura prácticamente unánime del Consejo General de Profesores. Estoy hablando de 150 profesores en un consejo y más de 120 votaron por la opción de que se debía contratar la expulsión, porque nuestra mirada es clara, es en rechazo a este tipo de situaciones violentas que vulneran los derechos tanto de nosotros como trabajadores como de nuestros estudiantes a su derecho a educación. Entonces se están llevando a cabo estas medidas desde lo interno, pero también necesitamos una ayuda externa para poder controlar esta situación. No basta solamente con aplicar el reglamento interno, tiene que haber algún tipo de intervención de parte de la autoridad, un mayor resguardo, una mayor preocupación por la comunidad. O sea, a mí me llama profundamente la atención. Agradezco que la alcaldesa se haya acercado hace más o menos 3 semanas a conversar con nosotros, con los profesores, para saber cómo estábamos, pero esto viene pasando desde marzo, entonces me parece, no sé, un tanto inaceptable, lo quiero decir de esta manera, que se venga a conversar con nosotros hace 3 semanas, luego de la violencia sistemática que hemos estado viviendo desde marzo y antes, o sea, desde el 2018 que esto comenzó. Entonces, hay que hacer algo y hay que hacerlo a tiempo y hay que hacerlo ya. Entonces, yo creo que es más o menos la mirada que personalmente tengo también de este asunto. Katia, yo te quiero agradecer, me excedí completamente en el tiempo del programa, pero era necesario que pudieras expresar esa angustia que ha guardado tanto tiempo esta comunidad y saber cuál es la opinión de los profesores, saber lo que está pasando adentro. Te mando un saludo afectuoso, espero que el Instituto Nacional vuelva a encontrar la paz, vuelva a encontrar la normalidad y que esto tenga una deriva. Es una responsabilidad del Estado, es una responsabilidad del país y ustedes son los héroes, partíamos hablando de los héroes de la épica, ustedes son los héroes de la épica, de esta nueva épica, digamos, hacer educación en esta situación tan extrema. Qué tremendo aprendizaje para tu propia formación y para todos los profesores que están ahí. Impresionante. Katia, muchas gracias por haber conversado conmigo esta tarde aquí en la escuela, en el patio de la Escuela del Instituto Nacional, desde mi jardín. Un gusto haber conversado contigo. Un gusto también. Muchas gracias por la invitación. Y un saludo a toda tu comunidad educativa, a los profesores, a los alumnos y a los apoderados, mandándoles ojalá una señal de esperanza. Ojalá. Bueno, hay un poeta que decía, ante el derrumbamiento de las pruebas, el poeta lanza una salva hacia el porvenir. O sea, eso es lo que hay que hacer y seguir confiando en que la educación de esos niños será posible. Nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín a las 8 de la tarde en pauta.cl y también en Spotify. Nos encontramos nuevamente mañana. Gracias a todos. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica.